Muy buenos días. Vamos a tratar en esta oportunidad el tema de homeopatía. En primer lugar, vamos a demostrar cómo en el Centro Salud P.P. Díaz se administran básicamente 22 remedios homeopáticos en la consulta externa. Con este sistema hemos beneficiado a muchos pacientes de una manera rápida, económica y eficaz. La homeopatía, por ello, con sus 22 remedios básicos, puede afrontar la mayor cantidad de patologías en consultorios externos, utilizando diluciones a la 30CH, a la 200CH y a la 7LM o 12LM. Entonces el objetivo de este curso es demostrarles a ustedes que existe una posibilidad de que la homeopatía pueda administrarse en forma ambulatoria con dosis únicas y en base a criterios de historia clínica y a criterios constitucionales, a criterios de remedios sintomáticos. Nosotros hemos encontrado que la homeopatía puede curar principalmente con remedios constitucionales y los remedios sintomáticos los hemos dejado de lado. La homeopatía, ustedes recuerden que cuando se administra un tóxico como la belladona a un paciente sano, este va a generar patogenesia, síntomas por la intoxicación con belladona, y estos se anotan: delirio, fiebre, alucinaciones. Y si encontramos un paciente con las mismas características de fiebre, alucinaciones, por cualquier enfermedad, por ejemplo una neumonía, entonces le administramos la homeopatía de belladona y obtenemos un hombre sano. Igual sucede con otras moléculas como la cafeína, como el ácido acetil salicílico, que normalmente produce disminución de la agregación plaquetaria, pero si la convertimos en homeopatía, la 15CH, va a aumentar la agregación plaquetaria, incremento de la superficie de trombos, o sea, hace un efecto inverso. Recuerden ustedes que Samuel Christian Hahnemann fue el descubridor de la homeopatía hace aproximadamente 200 años y actualmente es un método legal en la India, en Cuba, en México y en muchos otros países europeos. Recuerden ustedes que los principios de homeopatía es natura morborum medicatris, que la naturaleza sea tu propia medicina. Bueno, normalmente la homeopatía está demostrado que es más eficaz en problemas alérgicos e infecciosos. Tiene mucha mayor utilidad en problemas de diversa índole alérgica e infecciosa. Es cuando nosotros le debemos dar mayor preferencia. En los casos, por ejemplo, de migrañas y asmas, se nota también una gran mejoría. Al menos en nuestro consultorio hemos visto que los casos de migraña pueden ser curables con este sistema. Pero siempre ha demostrado que la homeopatía no cura todo. No es una panacea para todas las enfermedades. Siempre debe, en todo caso, combinarse con otras terapias para obtener un mayor efecto, como lo hacemos en el centro de salud. Hemos combinado las terapias. Por ejemplo, un caso de artritis reumatoidea no se puede curar solo con homeopatía. Tenemos que usar el ozono, la acupuntura y otras terapias. Normalmente la homeopatía se prepara a partir de plantas, minerales, antígenos que existen en la naturaleza, sus diversos venenos o tóxicos que existen en la naturaleza y que producen patogenesias. Normalmente y en la actualidad se utilizan ya antígenos inmunológicos provenientes de órganos y tanto humanos como de animales. Estos se pulverizan o se preparan en diluciones alcohólicas a las que se va a denominar tinturas madre. Estas tinturas madre tienen que pasar por un proceso de dilución y succión. La succión es un proceso clave en la homeopatía, en frascos de vidrio y con alcohol de diversos grados. Se van a obtener diluciones decimales, centesimales y 50 milesimales. De acuerdo a la proporción en la que se diluyan, se van a obtener los diversos métodos homeopáticos de dilución. Nosotros en nuestra experimentación hemos utilizado el sistema CH, el C, el LM, el MM también cuando existen los remedios, y los hemos colocado en un frascos de vidrio. Aproximadamente hemos observado que son 22 los remedios básicos que podemos utilizar en la mayor cantidad de patologías. Y ya cuando existe una patología un poco más extraña, se recurre a otros remedios anexos. Pero la mayor cantidad de patologías frecuentes, como son las infecciones respiratorias, las infecciones diarreicas, las alergias, los dolores de diversa índole, tanto lumbalgias, migrañas, dolores de costado, dolores hepáticos, dolores gastríticos,
dolores cardíacos, pueden ser afrontados con la homeopatía. La homeopatía, entonces, en la actualidad es un sistema que ya ha demostrado que trabaja en base a las diluciones, hacen que las moléculas, al estar muy diluidas, producen grandes campos electromagnéticos. En realidad no desaparece la molécula. Se han hecho estudios de las diluciones 15-ACH, la 200, y se han encontrado nanopartículas de los remedios que estamos utilizando. O sea, no llega a desaparecer totalmente. Las moléculas, al contrario, están más libres y producen grandes movimientos. Cuando las moléculas se encuentran eh, espaciadas entre ellas, producen grandes vibraciones, y eso es un descubrimiento de la homeopatía. Y esto se logra también con ayuda del sílice que está en los frascos de vidrio. Entonces, esta vibración, pues, la que va a afectar cuando se ingiere, afecta realmente la genética del hombre. Los mecanismos de acción de la homeopatía están relacionados con las modificaciones de ciertos genes, el estímulo o la inhibición de estos. Como lo ha demostrado el profesor Bellavid de la Universidad de Verona en Italia, ha demostrado que existe, pues, una actividad genética celular, se modifica con la homeopatía. En este caso lo estudió Arnica Montana. También se encontró de que realmente hay nanopartículas en las diluciones homeopáticas, tanto la 30, la 200. O sea, no es pura agua como se pensaba, que el agua tenía solamente memoria, sino que hay una vibración de las moléculas mismas de la sustancia que se usa. En este caso, el Stanum, que es uno de los remedios homeopáticos que se utiliza, se ve con microscopía de transmisión de electrones que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos, lógicamente, se han observado, se han estudiado, se han medido. No es lo mismo diluir un remedio y no succionarlo, no pasarle por ese proceso de succión, no produce este cambio electromagnético de la sustancia. Ahí está, ustedes pueden observar cómo las señales electromagnéticas emitidas por diferentes diluciones del filtrado de cultivo de germen de Mycoplasma pyrum, que es más activas en las diluciones D7 y D12. O sea, se deben diferenciar de las diluciones que no tienen este proceso de succión homeopática. O sea que la homeopatía en realidad es una nanomedicina, o sea que es la administración de microdosis de medicamentos. ¿Y qué hace? Activa la capacidad de las células y tejidos para reparar las lesiones y recuperar el equilibrio, la hemostasis. Entonces, conforme estén pasando los años, creo que ya vamos a demostrar que la homeopatía tiene evidencia científica. Entonces, la homeopatía actúa en forma de señal, de modo que se produce una reacción en cascada que afecta a todo el sistema. Se ha demostrado, por ejemplo, que el Semium aumenta la secreción de alopregnanolona, relacionada con el control de la ansiedad en las neuronas. Lo hace a través de los receptores glicinérgicos. La estricnina inactiva el efecto. Como vuelvo a recordarles, en la actualidad ya hay mucha investigación sobre medicina homeopática y sus probables mecanismos de acción. Recuerden ustedes que Francia actualmente cuenta con 6 millones de pacientes que reciben reembolso por tratamiento homeopático. Recuerden que comparando los medicamentos y la homeopatía, estos tienen las mismas conclusiones en sus administraciones: 44% favorables, 8% desfavorables, 48% no son concluyentes. O sea que es lo mismo que cuando uno administra medicamentos normales. Las revistas muy importantes como la British Medical Journal, la Lancet, han siempre investigado la homeopatía, nunca la han descartado, siempre han terminado colocando como que se necesitan más estudios. Los estudios de metaanálisis siempre han demostrado que la homeopatía tiene una posibilidad terapéutica, por eso es que ha sido aprobado ya en muchos países. Tiene evidencias. Y nosotros vamos a demostrar cómo nuestro kit de 22 remedios
de 22 remedios clásicos puede curar más del 70% de patologías que ingresa a un servicio. Y vamos a enseñar cómo se debe administrar esta. Entonces pueden ustedes revisar en este estudio cómo en una unidad de cuidados intensivos en Australia se utiliza Kali Beach para ayudar a disminuir las secreciones bronquiales de los pacientes intubados. Y eso está publicado en revistas muy importantes. Bueno, en realidad la homeopatía ayuda a que se consuma menos antibióticos, favorece la buena evolución de los pacientes que no mejoran con la práctica convencional. Los resultados se mantienen a largo plazo, o sea que no produce un efecto beneficioso a corto plazo. Pero eso sí, la homeopatía cuando se administra tiene un efecto al inicio que es de una agravación curativa, lo cual un poco nos da, en las encuestas que se realizaron, por ejemplo en Argentina, demostraron que la homeopatía no es de acción rápida, tiene un periodo de unas horas o unos días en la que el paciente reacciona y no se nota una mejoría como él espera, pero a largo plazo se nota que cuando viene la curación, esta es permanente. Bueno, cuando hablamos de pacientes difíciles, 63% de cronicidad en 5 años, 81% refirieron mejoría, 32% reducción convencional, 29% detienen lo convencional. O sea que es un apoyo para los pacientes difíciles. Los medicamentos homeopáticos son muchos más de... Puede ser 1000 a 2000 remedios que se pueden administrar, pero nosotros vamos a darles cómo hemos utilizado la 30CH, la 200, la 7LM, la 2LM en los servicios del Centro de Salud Pedro Díaz y muchos otros centros en los que hemos trabajado. Básicamente, para nuestro servicio, un paciente debe traer su botella, bueno, Cielo, cualquier agua de 500 a 600 mililitros, ¿no? Y debemos tener un poco de alcohol de 70 grados. Se puede tener a veces agua destilada o otros alcoholes de 96 grados. Bueno, recordar siempre que en homeopatía siempre se sabía que las diluciones altas a la 200CH, la 10 la 7LM, son remedios que actúan en la esfera emocional, psíquica. Y nosotros hemos encontrado que cuando nosotros reparamos el aspecto emocional y psíquico del paciente, la enfermedad física también empieza a ceder. Pero cuando pensamos al revés, que primero tenemos que solucionar el problema físico de dolor y buscamos un remedio para ese tipo de dolor, no hay una curación. Entonces es importante cuando ingresa un paciente no fijarse en el diagnóstico físico que tiene en el momento de la consulta, sino en el tipo de personalidad que él es. O sea, la causa psicológica o emocional que está detrás de cada enfermedad. Cuando nosotros hacemos un análisis de este tipo de diagnóstico, de personalidades, de constituciones, de miasmas, encontramos un remedio que va a producir una curación muy profunda de cualquier enfermedad, bueno, de más del 75% de las enfermedades que consultan. Bueno, aquí para que vean ustedes cómo se hacen las diluciones DH, la CH, la LM, que son muy fáciles de realizar. Con el tiempo, las boticas en los hospitales ya deberían preparar sus remedios homeopáticos, los cuales se elaboran en una sola oportunidad. No se necesita tener la botica abierta durante todo el año. Se pueden preparar los remedios con anticipación y podemos trabajar con este kit de 22 remedios. Algunos utilizan pues, potencias de 10M. En realidad nosotros hemos demostrado que con cualquier dilución que se tenga a la mano debe funcionar. No es que porque es 10M va a funcionar mejor que la 6CH. En homeopatía lo más importante es que coincidan las características de la personalidad con el remedio. Y la dilución es secundaria. Recordar siempre que la homeopatía a veces funciona con dosis única o se debe administrar en pequeñas cantidades y pocas veces. Ese es también uno de los secretos de homeopatía.
La potencia CLM, bueno, actúan de manera muy profunda, sostenida, son rápidamente efectivas al inicio de una enfermedad, adecuadas para enfermedades crónicas, perturbaciones psicovegetativas y debilidad de la condición física, producen pocas reacciones adversas. El paciente casi no siente el remedio, ¿no? En cambio, con la CH sí tienen fuertes reacciones curativas, lo cual a veces algunos asmáticos han llegado a usar inhaladores durante las primeras horas de administración del remedio homeopático. La cantidad de flema que ellos eliminan es abundante. Los pacientes aumentan sus secreciones de una manera considerable y se debe tener en cuenta este criterio cuando se administran los remedios. Entonces tenemos varios tipos de remedios: remedios constitucionales, remedios según los tramos físicos o psicológicos anteriores al cuadro, remedios sintomáticos, enfermedades por accidentes o enfermedades agudas, ahí se da remedios sintomáticos, y los remedios miasmáticos o hereditarios, que son de acción más profunda para enfermedades mucho más difíciles. Las diluciones LM no debe haber agravación, por eso que en la última etapa de la vida del maestro Samuel Hahnemann, él descubrió que las diluciones LM podría ser una posibilidad para muchos pacientes. Reacciones: siempre hay que decir al paciente que cuando empieza el tratamiento homeopático no va a haber una mejoría rápida. Puede haber una pequeña reacción de agravación. Si tiene tos, un poquito más va a aumentar la tos. Si tiene flema, va a aumentar un poco la flema. Si tiene dolor, un poco más de dolor. Y eso es precisamente por qué no muchos consultorios administran remedios constitucionales por esa pequeña reacción, pero debemos pasar esa reacción para que el paciente posteriormente experimente una curación mucho más profunda. Se debe suspender el remedio cuando nota que la agravación es mucha y no hay ningún beneficio. También cuando no se nota ningún cambio físico ni emocional en el paciente. La forma de administración: nosotros pedimos al paciente una botella, hacemos la anamnesis de cuál es el remedio que debemos administrar, colocamos los remedios en la botella, agregamos un poco de alcohol, lo succionamos y se lo administramos al paciente. La dosis es una vez al día o una vez por semana, de acuerdo a las características de la enfermedad, pero normalmente lo administramos una vez al día durante 15 días. Y observamos, el paciente vuelve a regresar y le preguntamos qué tal le ha ido el tratamiento durante esos 15 días, cuáles han sido sus reacciones, sus agravaciones. Entonces les recuerdo que en homeopatía no interesa el diagnóstico por el cual viene el paciente, no importa que venga por un dolor de hombro o una gastritis o una hepatitis o una sepsis. Lo importante es administrar el remedio constitucional de fondo para que obtenga una curación mucho más profunda y duradera. La homeopatía no solo cura, perfecciona también la personalidad del hombre, le ayuda. Si una persona es colérica, renegona, con homeopatía deja de serlo. Inclusive muchos alcohólicos que han sido demasiado resentidos dejan el alcoholismo. Estos son nuestros remedios constitucionales: pulsatilla, sepia, natrumur, nux vomica, licopodium, ignatia, staphysagra, calcárea carbónica, sulfur, mercurius, arsenicum album, sílice, phosphorus y lachesis. Si nosotros observamos las características del paciente cuando ingresa a la consulta, debemos observar también, en primer lugar, la constitución del paciente. En segundo lugar, podemos observar algunas lesiones físicas que trae, que son evidentes en su cuerpo. Eso nos va a detallar las características del remedio que podemos administrar. Existen algunos remedios que son para fases agudas, por ejemplo, un niño que viene con fiebre alta, podemos administrar belladona o aconitum. Epar-sulfur, cuando notamos que, bueno, de verdad le va a reventar el oído, las flemas son tan intensas y la pus es muy evidente, epar-sulfur. También administramos remedios complementarios como el ácido fosfórico, le damos a todas las personas que tienen decepción, frustración, con dolor de espalda y cansancio, por ejemplo los diabéticos, es un remedio muy frecuente. El conium maculato, cuando tienen mareos, cuando tienen frustración, las mujeres que tienen cualquier tipo de tumoración. En sí hemos administrado los remedios sintomáticos para ayudar en la patología que tiene el paciente, pero siempre debe tener su remedio constitucional. Buen ejemplo: una paciente de 12 años, mujer, ingresa al servicio refiriendo asma crónica. No nos importa su diagnóstico, sino que ella nos refiere que es muy cariñosa y tiene salivación nocturna y entre otras cosas. Entonces, el remedio constitucional, solo por ese detalle de ser cariñosa, le damos pulsatilla a las 7LM y le agregamos mercurio solubis y otro remedio sintomático y lo aplicamos al paciente y vemos en 15 días si ha curado o no el asma.
Le preguntamos si se siente mejor, si se siente mayor energía, si los síntomas viejos regresan con fuerza, porque muchos pacientes cuando toman homeopatía empiezan a sacar todas sus enfermedades ocultas, antiguas. Puede haber, como digo, una agravación del cuadro asmático. Si son asmáticos, aumentan las flemas y las secreciones. Vamos a ver entonces los keynote de los principales remedios homeopáticos. En primer lugar está pulsatilla, hemos colocado como el remedio más frecuentemente usado en los consultorios, que puede curar realmente, sin mentirles, unas 50 a 100 enfermedades de diversa etiología, entre erupciones de piel, infecciones. Recuerden que la homeopatía es más útil en procesos infecciosos. Para administrar pulsatilla, la persona tiene que mostrarse afectuosa, no tener resentimiento, mejorar con consuelo, llorar con facilidad, le gustan los dulces. Es una persona muy afectuosa, muy cariñosa, llora con mucha facilidad. Nub Vómica es al revés, es contrario, es una persona irritable, colérica, no le gustan las tonterías, es serio, la hora es la hora para él, es estreñido, a veces refiere hemorroides, empeora comiendo, se siente intoxicado, envenenado, trabaja en una empresa, trabaja con petróleo, con químicos, ha consumido mucho medicamento, ese es Nub Vómica. Licopodio más bien, a diferencia de Nub Vómica, es ya más intoxicado, tiene la distensión abdominal, tiene muchos gases, pero se puede notar que estos pacientes ya tienen enzimas hepáticas elevadas, por ejemplo, de verdad tienen el colesterol alto, los triglicéridos, tienen la TGP, TGO alta, son, por ejemplo, un cuadro de hepatitis con mucha bioquímica alterada. Bueno, el natriumur es de por sí el paciente resentido que viene a la consulta. Este paciente en su resentimiento no puede olvidar el pasado. Generalmente los pacientes con natriumur vienen con dolor de cabeza, no les gusta el sol, son intolerantes a la radiación solar, de alguna manera prefieren la sombra. Bueno, entre otras cosas, natriumur tiene un historial de cuadros diarreicos muy deshidratantes, pueden ser flacos, con artritis. No importando la enfermedad que la que traigan, lo más importante es que tienen una decepción amorosa antigua. Ahora vamos a ver el remedio de Ignatia. Ignatia también posee ese tipo de pena, igual que natriumur, pero esta es una pena mucho más silenciosa, solamente con suspiros, se nota el suspiro, y no hay mucha problema de cabeza, sino más bien un problema de corazón, siente como a veces opresión cardíaca, pero lo que llama la atención es su pena reciente, su decepción amorosa reciente. Arsénico Ungalbum más bien es un ansioso, despierta a 3 de la mañana, tiene su mayor crisis de angustia es a las 3 de la mañana, siente que están entrando ladrones a la casa o que él está muriéndose con un cuadro asmático o con un cuadro de presión alta. Mercurio solubles, el detalle para administrar este remedio es la salivación nocturna. El paciente tiene que tener exceso de sudoración y salivación nocturna en cualquier cuadro, puede ser una otitis, una neumonía, una herida, un varis, úlcera varicosa, de una dermatitis sangrante. Fósforos, el principal keynote para administrar este remedio es el sangrado. Pacientes que tienen historial de sangrados nasales, encías, pacientes que son compasivos, pero también al mismo tiempo son miedosos, temen a los rayos, a los truenos, pero se les nota que la cabeza caliente, como el fósforo que se enciende, pero son compasivos como el cáustico. Sepia, al revés, es un remedio demasiado indiferente, no saludan a nadie, prefieren estar solos que no los molesten, detestan la compañía de sus esposos, generalmente son mujeres frías, secas, poco cariñosas, que prefieren la soledad. La paciente sepia refiere un bulto en el vientre, como que algo se le quiere salir por abajo. Generalmente tienen problemas inflamatorios en la matriz y los embarazos para ello es lo peor que les puede pasar. Silicia más bien es un paciente que se siente muy friolento, es friolento, los pies fríos, pero tiene una sudoración también con mal olor en los pies, es muy tímido. El keynote para administrar este remedio es que tenga cuadros purulentos a repetición. Estafisagria, administramos el remedio cuando hay traumas psicológicos, violaciones, vejaciones, les han castigado de niños, los han golpeado, los han maltratado, los han operado, los han mutilado, les han hecho exámenes ginecológicos cruentos. Este es estafisagria, maltratado, ultrajado.
Sulfur. Administramos sulfur cuando el paciente no responde a ninguno de nuestros tratamientos. Y además es un paciente que nunca hace fiebre, siempre está mal y no tiene ese cuadro febril. Es un paciente tranquilo, equilibrado aparentemente. Viene al consultorio con ropa sucia, un poco descuidado, no se baña, tiene un olor así como a azufre. Ese es sulfur. Y la característica para administrar sulfur es refiere que le queman los pies y muchas veces también tiene la cabeza como caliente, por momentos cabeza caliente, pies fríos, o pies calientes, cabeza fría. El sulfur puede tener por eso este inconveniente. Cartera carbónica, al contrario, es un paciente friolento, gordito, obeso, los pies le sudan, las medias están mojadas. Es uno de los más importantes remedios para pacientes asmáticos niños. La chesis. A chesis administramos cuando el paciente tiene la característica de que es muy hablador, es un paciente celoso, es un paciente que se ahoga cuando se pone corbata o chalina, siente que se asfixia. Bueno, la chesis generalmente es un paciente cardíaco con menopausia, con infarto de miocardio. Ahora vamos a ver un poco sobre la utilidad clínica de la homeopatía. En primer lugar, queremos recalcar que la homeopatía es un tratamiento complementario que puede utilizarse, como vuelvo a repetir, enfermedades infecciosas, enfermedades alérgicas como otitis cerosas, fiebres, dolores, náuseas, por tratamientos quimioterápicos, asmáticos, alérgicos, problemas de infecciones que no responden a los tratamientos convencionales. La homeopatía por eso es que reduce la cantidad de antibióticos en los pacientes. También he observado que la mayor cantidad de pacientes asmáticos dejan los inhaladores. Pero eso sí, en cualquier tratamiento que se inicie siempre hay una pequeña agravación en los primeros días. Se debe seleccionar, como vuelvo a repetir, a los pacientes de una manera de que hay remedios homeopáticos para síntomas específicos y hay remedios homeopáticos para la constitución, para el tipo de personalidad, y hay remedios homeopáticos para causas emocionales o psíquicas como traumas y decepciones. Es muy importante administrar ese remedio. Y los tratamientos homeopáticos deben trabajar conjuntamente con un servicio, por ejemplo, con un reumatólogo, un cardiólogo, un neumólogo, para que se note el efecto. Vamos a mostrarle cómo en la India, por ejemplo, a pacientes con hemofilia que tienen problemas genéticos, se pueden administrar remedios homeopáticos y observar a largo plazo cómo la cantidad de hospitalizaciones se reduce en estos pacientes y la cantidad de sangrados y hemorragias también se reduce ostensible y significativamente. Por ejemplo, de tener 7 episodios a 0.5 episodios de sangrado por año. O sea que hay una disminución del 83% en el uso de factores de coagulación. La homeopatía ha demostrado también utilidad en pacientes con cáncer. En la India, el doctor Banerjee ha observado, por ejemplo, que Tuja es uno de los remedios más importantes para trabajar tumoraciones. ¿Y esto cómo trabaja? Trabaja pues a nivel genético, induce pues la apoptosis de células cancerígenas. Los mecanismos de acción de los remedios homeopáticos ya se están demostrando a nivel celular. La conclusión de nuestro curso es que los 22 remedios homeopáticos administrados en nuestro servicio de medicina pueden utilizarse en forma segura, probablemente eficaz, para curar, aliviar y complementar sobre todo problemas alérgicos e infecciosos. Creemos que los hospitales de nuestra ciudad podrían utilizar este kit para los pacientes difíciles crónicos que no responden muy bien a las terapias convencionales. Los hospitales de Arequipa debían contar con un servicio de administración rápida de remedios homeopáticos. Con esto hemos concluido este pequeño curso, esta pequeña introducción a los 22 remedios homeopáticos que se pueden utilizar en un servicio hospitalario. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Agradeciendo al Comité de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria del Colegio Médico del Perú.